En esta presentación hablaremos sobre la teoría de aprendizaje y como primer teórico tenemos a Jean Piaget. Se define como un conjunto de diferentes conceptos que observan, describen, explican y orientan el proceso de aprendizaje de las personas y todo lo que relaciona a este proceso. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel y murió el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra. Se educó en su país natal, completando su doctorado en biología en la Universidad de Neuchâtel. Durante su tiempo como estudiante se interesó profundamente en el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento en los niños, lo que lo llevó a realizar investigaciones pioneras sobre el tema. Uno de los eventos significativos que influyó en su trabajo fue la colaboración con Alfred Binet en la revisión de las pruebas de inteligencia. En 1955, Piaget creó el Centro Internacional de Epistemología Genética que dirigió hasta su muerte. La obra de Piaget puede considerarse como la columna vertebral de los estudios sobre el desarrollo cognitivo y sobre algunas cuestiones del desarrollo en general. Su teoría proporciona abundante información que ayudó a comprender cómo cambian la mente del niño y del adolescente y también cómo funciona la mente del adulto. Si bien su obra se conoce hacia 1920 y 30, es redescubierto en la década de los 60, cuando el conductismo enfrenta una crisis profunda y se está gestionando la mencionada revolución cognitiva. Piaget denomina psicología de genética al estudio del desarrollo de las funciones mentales. Dice haber empezado su carrera como un biólogo interesado en problemas de adaptación, de evolución y de relación entre fenotipos y genotipos. Sin embargo, lo que hacía era recoger moluscos, describirlos y clasificarlos. En su especialista reconocido de la taxonomía, cierto que es que a partir de 1912 comienza a interesarse también en los mecanismos de la vida, pero ese interés proviene menos de su actividad científica que de su encuentro con la obra del filósofo francés Henri Bergson. En 1912, a los 16 años, descubre la evolución creadora y se entusiasma por ella, incorpora a su práctica de la clasificación algunas nociones bergsonianas. Es a partir del famoso libro de Bergson y no de su trabajo de naturalista, que adhiere a puntos de vista que no abandonará jamás. Lector crítico pero entusiasta de la evolución creadora, debe a Bergson el principio mismo, el postulado de todo su pensamiento, es decir, la idea de la teoría de la vida y la teoría del conocimiento son inseparables. Desde el punto de vista piagetiano, el conocimiento resulta de la interacción entre el sujeto y objeto, es decir, que el conocimiento no radica en los objetos ni el sujeto, sino en la interacción de ambos. De esta manera, el aprendizaje está determinado por las etapas de desarrollo por las que atraviesa la formación del conocimiento. Esta teoría es una de las más influyentes en la educación y ha sido ampliamente aplicada en la enseñanza y la comprensión del desarrollo cognitivo de los niños. Al comprender los fundamentos de esta teoría y su aplicación en la educación, los educadores pueden mejorar significativamente la forma en que se enseñan y comprenden las necesidades y habilidades individuales de cada estudiante. Jean Piaget es considerado el padre de la epistemología genética y uno de los más grandes estudiosos del proceso humano de aprendizaje. Reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría cognitiva constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre el sujeto y objeto. Premios de importancia recibidos son los premios Erasmus en 1972, premio Edward en 1976 y el premio Balzan en 1979. Piaget es considerado uno de los mayores psicólogos del siglo XX, reconocimiento post-mortem. Después de su fallecimiento en 1980, su legado continúa siendo honrado a través de la creación de instituciones educativas y centros de investigación dedicados a su trabajo, así como la publicación de numerosos libros y artículos que exploran y amplían su teoría. Lev Seminovich Vygotsky, o mejor conocido como Lev Vygotsky, fue uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. Además, es el fundador de la psicología histórico-cultural y es el precursor de la neuropsicología soviética. Nació en Bielorrusia en 1896. Como todos sabemos,
y tal como indica el mapa que estamos exponiendo, época de grandes cambios, de revoluciones, lo que definitivamente influenció su pensamiento. Se graduó de Derecho, Psicología y Filosofía. La Revolución Rusa lo influenció y el surgimiento de la Unión Soviética, lo que lo llevó a interesarse en cómo la sociedad y la cultura influyen en el desarrollo humano. Es así como este contexto de revolución que vivió captó su atención y lo influyó en observar ese desarrollo humano, en mirar cómo esos cambios influyen en la persona, en el ser humano. Vygotsky es conocido por su teoría sociocultural del desarrollo. Esta teoría sostiene que el aprendizaje y el desarrollo son influenciados por el entorno social y cultural de una persona. Es que eran sus vivencias. Vygotsky plasmó en esta teoría sociocultural lo que él mismo había vivido. También se hizo muy popular el concepto que él denominó zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo se refiere a la distancia entre lo que un individuo puede hacer solo, por sí solo, y lo que puede lograr con la ayuda de otra persona más experta. Es decir, al principio de nuestra vida todos necesitamos de un apoyo, nuestra madre, el padre, el maestro, pero esa persona no siempre va a estar con nosotros. A medida que vamos aprendiendo, esa persona, digamos, se va alejando, o sea, en la zona de desarrollo próximo. Al final terminamos aprendiendo solo. Estos instrumentos ayudan a los individuos a organizar su pensamiento y a desarrollar habilidades cognitivas más avanzadas. Por ejemplo, el ábaco es un instrumento. Los niños lo utilizan, pero a medida que ese pensamiento va avanzando, va haciéndose más abstracto, el niño ya deja de utilizarlo, aprende. En cuanto al aprendizaje colaborativo, demasiado preponderante en la teoría de Vygotsky, él creía que el aprendizaje es un proceso social y colaborativo en el que los individuos pueden beneficiarse del intercambio de ideas y la colaboración de otros. Básicamente lo que ocurre en nuestras escuelas, o lo que debería, entre comillas, ocurrir en nuestras escuelas, pero que sí ocurre en las escuelas multigrados, donde uno colabora con el otro, tal vez más pequeño. Estas ideas también han tenido un impacto significativo en la educación y han promovido la implementación de estrategias de aprendizajes cooperativos en el aula. Se aprende con el otro y cuando tú enseñas, también aprendes. Vygotsky utilizó la metodología de la observación y el análisis detallado. Es más, si no hubiera utilizado esta metodología, no hubiera armado todas estas características tan importantes de sus teorías. Es observar con detalle al individuo. Entre los pensadores que inspiraron a Vygotsky se encuentran Marx y Engels, cuyas ideas sobre la importancia de la cultura y la sociedad en la formación del individuo tuvieron gran influencia en su trabajo. En esta oportunidad exploraremos la vida y la obra de Albert Bandura, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Bandura nació en un contexto social y económico que sin duda lo influenció.
Su formación académica y sus experiencias profesionales lo llevaron a enfocarse en el aprendizaje social y en un área que transformaría la psicología. Nacido en Alberta, Canadá, en 1925, obtuvo su doctorado en psicología de la Universidad de Iowa en 1952. Bandura pasó la mayor parte de su carrera como profesor en la Universidad de Stanford. Es conocido por su trabajo en las teorías del aprendizaje social y en el concepto de autoeficacia. Bandura recibió numerosos premios por su trabajo, incluido el premio Grant-Meyer de la psicología en el 2002. Entre sus teorías está la teoría del aprendizaje social, que literal nos dice que Bandura propuso que el aprendizaje no solo se basa en el refuerzo y en el condicionamiento, sino que también en la observación y la imitación de otros. Esta teoría, por observación, las personas aprenden observando a las acciones y las consecuencias de esto. En la autoeficacia, la creencia de que una persona cree en su capacidad para tener éxito en una tarea específica. El refuerzo vicario, el fortalecimiento del comportamiento del observado, que otro es recompensado por este comportamiento. Y el castigo vicario, el debilitamiento de un comportamiento observando que a otro es castigado por este comportamiento. El experimento por el muñeco bobo, otro del aporte de su teoría, ¿verdad?, que reconoce la importancia de la observación, la imitación y la autoeficacia. En este caso, en la década de los 60, Bandura realizó una serie de estudios sobre la agresión. El experimento de la muñeca bobo es un experimento que los niños observaban a un adulto golpear y agredir a un muñeco bobo. Los niños que observaron el comportamiento agresivo tenían más probabilidades de ser agresivos ellos mismos cuando se les daba la oportunidad. Los estudios de Bandura sobre la agresión demostraron que la violencia puede aprenderse imitando a otro. En el caso de la autoeficacia, dentro de sus influyentes estuvo John Watson con el conductismo clásico, Clark Hull con las teorías de refuerzo y Robert Sears con el aprendizaje social temprano. Otras fuentes inspiradoras también fueron la psicología gestal, la teoría de la personalidad, la antropología cultural. Estas ideas de Bandura se nutrieron de todas estas fuentes, ¿ya? Y además se inspiró en otras ramas, ¿verdad?, que ayudaron a engrandecer, ya sería tanto la psicología como la educación en sí, en su aporte a la psicología social. La teoría del aprendizaje social se ha aplicado en una diversidad de entornos, incluyen la educación, ¿verdad?, que los maestros pueden usar la teoría del aprendizaje social para crear un ambiente de aprendizaje positivo, talentoso, moldear comportamientos deseados y proporcionar retroalimentación positiva a los estudiantes. En el lugar de trabajo, los gerentes pueden usar la teoría del aprendizaje social para capacitar a los empleados, proporcionar oportunidades de desarrollo y crear un ambiente de trabajo positivo. En el caso de las terapias, el terapeuta puede usar la teoría de aprendizaje social para ayudar a los clientes a superar los miedos, la fobia, el desarrollar nuevas habilidades y aumentar su autoeficacia. En el ámbito de la educación, la enseñanza en línea, por ejemplo, las plataformas de aprendizaje en línea se pueden utilizar los principios del aprendizaje social para crear experiencias de aprendizaje a través de manera atractiva e interactiva. Los estudiantes pueden observar a sus compañeros completar tareas, recibir comentarios inmediatos y participar en discusiones en línea. El aprendizaje personalizado. La teoría del aprendizaje social se puede utilizar para desarrollar planes de aprendizaje personalizado que se adapten a la necesidad individual del estudiante. Como ya hemos dicho, sus influencias, ¿verdad?, en la investigación, ¿verdad?, las teorías de Bandura siguen siendo utilizadas en investigaciones sobre el aprendizaje, desarrollo humano, educación y por ende la psicología social. En la psicología social intervienen para abordar problemas como la fobia social y la violencia.
e incluso en la educación diseñan programas que promueven la autoeficacia y el aprendizaje por observación. En la influencia en la psicología, Bandura es considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas han transformado la comprensión del aprendizaje social y han inspirado generaciones de investigadores profesionales. Él recibió el premio APA por contribuir a sus contribuciones científicas distinguidas en 1974, el premio Grand-Meyer de psicología en 2002, ya en esta década, la Medalla Nacional de Ciencia, que fue en el 2011. El legado de Albert Bandura es innegable. Su trabajo ha revolucionado la psicología, sentado las bases para la comprensión más profunda del aprendizaje social y sus implicaciones en diversos aspectos de la vida humana. Sus numerosos reconocimientos son un testimonio del impacto duradero de su carrera. Muchas gracias.